de la vida y la muerte. Sabiduría del budismo tibetano. Con Salvador Cornejo. La senda espiritual. Todos los maestros espirituales de la humanidad nos han dicho lo mismo, que el objetivo de la vida en la Tierra es lograr la unión con nuestra naturaleza fundamental iluminada. La tarea por la que el Rey nos han enviado a este país extraño y oscuro es la de conocer de modo profundo y encarnar nuestro verdadero ser. Y solo hay una manera de hacerlo, que consiste en emprender el viaje espiritual con todo el fervor y la inteligencia, la valentía y la determinación posibles de transformarnos. Encontrar el camino. Confía en el mensaje del Maestro, no en su personalidad. Confía en el sentido, no solo en las palabras. Confía en el sentido real, no en el provisional. Confía en tu mente de sabiduría, no en tu mente ordinaria y crítica. ¿Cómo seguir el camino? Lo más importante no es dejarse atrapar por lo que en Occidente veo por todas partes, la mentalidad de ir de compras, ir de compra de maestro en maestro, de enseñanza en enseñanza, sin la menor continuidad ni una auténtica dedicación sostenida a ninguna disciplina. Lo que en esencia nos dicen los maestros es que dejemos de engañarnos. ¿Qué habremos aprendido si en el momento de la muerte no sabemos quiénes somos en realidad? El Maestro. Cuando hemos rezado por la verdad y aspirado a ella, y la hemos anhelado durante mucho tiempo, durante muchísimas vidas, y cuando nuestro karma se purifica lo suficiente, ocurre una especie de milagro. Y ese milagro, si somos capaces de entenderlo y aprovecharlo, puede conducirnos a la eliminación definitiva de la ignorancia. El Maestro interior, que ha estado siempre con nosotros, se manifiesta en forma de un Maestro exterior al que encontramos en la vida real, casi como por arte de magia. Ese encuentro es el más importante que puede producirse en una vida. Para mí, mis maestros han sido encarnación de la verdad viva, muestra innegable de que la iluminación es posible en un cuerpo, en esta vida, en este mundo, incluso aquí, incluso ahora. Inspiración suprema en mi práctica, en mi trabajo, en mi vida y en mi viaje hacia la liberación. Mis maestros son para mí la encarnación de mi compromiso sagrado de mantener la iluminación en el primer plano de mi mente hasta que realmente la alcance. La alquimia de la devoción. Cuanto mayor es la devoción, mayor será la receptividad a las enseñanzas. Cuanto mayor la receptividad a las enseñanzas, mayor oportunidad tendrán de penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente, produciendo así una transformación completa. La corriente de bendiciones. Es la devoción a mis maestros lo que me da fuerza para enseñar y la apertura y receptividad para aprender y seguir aprendiendo. Yoga Guru, fundirse con la mente de sabiduría del maestro. Lo que la mayoría necesitamos, casi más que ninguna otra cosa, es la valentía y la humildad para pedir verdaderamente ayuda desde lo más hondo de nuestro corazón, pedir la compasión de los seres iluminados, pedir purificación y curación, pedir el poder de comprender el sentido de nuestro sufrimiento y transformarlo. En un plano relativo, pedir que en nuestra vida crezcan la claridad, la paz y el discernimiento, y pedir el conocimiento profundo de la naturaleza absoluta de la mente que se produce al fundirse con la inmortal mente de sabiduría del Maestro. Capítulo 10. La esencia íntima. Nadie puede morir sin temor y en completa seguridad
mientras no haya conocido verdaderamente la naturaleza de la mente. Solo este conocimiento, profundizado a lo largo de los años de práctica sostenida, puede mantener estable la mente en el caos informe del proceso de la muerte. De todas las maneras que conozco de ayudar a la gente a conocer la naturaleza de la mente, la más clara, la más eficaz y la que más se ajusta a las circunstancias y necesidades actuales es la práctica de Dzogchen, la corriente de sabiduría más antigua y directa dentro de las enseñanzas del budismo y fuente de las propias enseñanzas del bardo. Pero entonces, ¿qué es el Dzogchen? Dzogchen no es simplemente una enseñanza, no es otra filosofía ni otro sistema elaborado, ni un atractivo manojo de técnicas. Dzogchen es un estado, el estado primordial, ese estado de despertar total que es la esencia del corazón de todos los Budas y todas las sendas espirituales, y la cima de la evolución espiritual del individuo. A menudo, Dzogchen se traduce como gran perfección, pero yo prefiero dejarlo sin traducir porque gran perfección da la idea de una perfección que debemos alcanzar con esfuerzo, un objetivo que se halla al final de un largo y arduo camino. Nada podría estar más lejos del verdadero significado de Dzogchen. El estado ya autoperfeccionado de nuestra naturaleza primordial, que no necesita ningún perfeccionamiento, porque siempre ha sido perfecto desde un principio, lo mismo que el cielo. No obstante, hemos de comprender que los Budas tomaron un camino y nosotros otro. Los Budas reconocen su naturaleza original y se vuelven iluminados. Nosotros no la reconocemos y nos volvemos confusos. En las enseñanzas, tal estado de cosas se denomina una base, dos caminos. Nuestra condición relativa es que nuestra naturaleza intrínseca está obscurecida y hemos de practicar y seguir las enseñanzas a fin de retornar a la verdad. Ese es el camino de Dzogchen. Las enseñanzas Dzogchen son como un espejo que refleja la base de nuestra naturaleza original, con tan elevada y liberadora pureza y tan inmaculada claridad que nos hallamos inherentemente a salvo de ser aprisionados por cualquier forma de comprensión conceptualmente producida, por muy sutil, convincente o atractiva que sea. La enseñanza práctica del camino de Dzogchen se expresa tradicionalmente con gran sencillez, con los términos visión, meditación y acción. Ver directamente el estado absoluto, la base de nuestro ser, es la visión. El medio para estabilizar esta visión y convertirla en una experiencia ininterrumpida es la meditación. E integrar la visión en nuestra vida y nuestra realidad entera es lo que se entiende por acción. Buenas, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto Carlos. Buenas tardes, pues hay una sección más, ¿no? Aquí estamos una vez más para comentar un poquito sobre los temas que nos comenta Sogyal Rinpoche. En nuestra sección de la vida y de la muerte, la sabiduría del budismo tibetano, que versa sobre el libro también como del autor que mencionaba Salvador, Sogyal Rinpoche. El libro tibetano de la vida y de la muerte. Bueno. Hoy tenemos los capítulos, como podrán haber escuchado, los capítulos 9... La senda espiritual. Y 10. La esencia íntima. La esencia íntima. Bueno, pues, ¿qué te parece, Roberto, si vuelvo a leer un poquito el primer párrafo para retomar el tema, ¿no? La senda espiritual. Sí, hablamos un poquito de lo que hemos leído y demás. Dice, todos los maestros espirituales de la humanidad nos han dicho lo mismo, que el objetivo de la vida en la Tierra es lograr la unión con nuestra naturaleza fundamental iluminada. La tarea por la que el Rey nos ha enviado a este país extraño y oscuro es la de conocer de modo profundo y encarnar nuestro verdadero ser, y solo hay una manera de hacerlo, que consiste en emprender el viaje espiritual
con todo el fervor y la inteligencia, la valentía y la determinación posibles de transformarnos. Bueno, pues es cierto que este libro es muy profundo, ¿no? Y muy radical también, porque nosotros aquí en Occidente, en nuestra cultura, parece que estamos muy distraídos, ¿no? Que damos mucha importancia a muchas cosas, cuando el mensaje de los maestros viene a decir que lo que realmente es importante dentro de todo el tiempo de vida que tenemos es establecer esa conexión real con la naturaleza de la mente. Entonces, desde este punto de vista, Roberto, parece ser que encontrar la senda espiritual, aquí en los primeros capítulos tenemos la senda espiritual, encontrar el camino, cómo seguir el camino, el maestro, porque en realidad parece no ser tan fácil encontrar un camino que sea viable para uno y profundizar sobre él. Pues, ¿por qué es tan importante encontrar ese camino, no? Bueno, pues es importante porque es la única manera de lograr ese contacto con nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza superior de la mente. A pesar de que es nuestra naturaleza, que es nuestra base, parece no ser tan fácil lograr ese contacto, ¿no? Y una de las herramientas que necesitamos es la meditación. Si uno no encuentra un camino de meditación que sea viable, que funcione, no hay manera de lograr esa conexión con el ser, ¿no? Con la naturaleza de la mente superior. ¿Tú qué opinas, Roberto? Bueno, pues hoy en nuestro programa, que está dedicado a una de estas meditaciones tan sencilla, y bueno, claro, hablamos de un libro en el que se ve la tradición, hablamos en este caso de la tradición budista, y igualmente ese camino, esa senda espiritual está relacionado con la meditación, obviamente, ¿verdad? Y esa enseñanza que es legado de maestros, como también ocurre en la India, que es de donde surge lo que es la meditación védica y la llamada también meditación trascendental. Sí, en todo caso, una de las cosas más importantes que suele ocurrir, voy a leer aquí un pequeño texto, dice: lo más importante no es dejarse atrapar por lo que en Occidente veo por todas partes, la mentalidad de ir de compras de maestro en maestro, de enseñanza en enseñanza, sin la menor continuidad ni una auténtica dedicación sostenida a ninguna disciplina. Es decir, uno de los errores que podemos cometer, y en nuestra cultura, porque no hay grandes escuelas ni hay una filosofía profunda de esa búsqueda de sentido a la vida y a la vida espiritual, es que solemos ir de un sitio a otro, de un curso a otro, de un maestro a otro, y casi nunca integrar, ¿no?, una enseñanza y profundizar sobre ella. Hay muchos caminos espirituales, hay muchas prácticas que funcionan. De hecho, cada uno de nosotros es único, es diferente, y hay un tiempo que necesitamos dedicarle a la búsqueda. Pero buscar sirve para encontrar, y una vez que encuentras, sí que es importante profundizar y establecer esa práctica que a ti te funcione para poder acceder a esos otros niveles de conciencia, a la mente superior, o a Ripas, como llama el libro tibetano de la vida y la muerte. Y esto, si encontramos esa senda espiritual que es viable para nosotros, le dedicamos el tiempo, la dedicación y el dinero también, porque a veces el camino nos requiere de dinero, ¿no?, para poder viajar, conocer sitios, poder irte de retiro con maestros. Si le damos la importancia que tiene a encontrar esa senda y ese camino, pues es posible que aprovechemos el tiempo de vida. Que según el punto de vista de muchas tradiciones espirituales, parece ser que cuando uno no encuentra un camino, un método, perdemos mucho tiempo y luego llega el momento del morir y no estamos preparados, ¿no? Y se vive de una forma diferente. Si uno ha tomado un camino, ha profundizado, ha sanado y lo ha integrado. Cierto, lo estaba comentando yo en la lectura que hacía. Pues que es como la preparación de esta mente para que en ese trance, en esa situación de la mente, se haya reconocido, ¿no?, esa esencia íntima. Y lo refleja aquí en este texto que te leo, dice: lo que en esencia nos dicen los maestros es que dejemos de engañarnos. ¿Qué habremos aprendido si en el momento de la muerte no sabemos quiénes somos en realidad? Exactamente, a lo que me refería. Es decir, correr mucho, hacer muchas cosas está bien, todo es necesario, pero si no establecemos un contacto real con nuestra naturaleza superior, digamos que no acabamos tampoco de lograr esa felicidad a la que aspiramos, ¿no? Porque en el fondo todos aspiramos a la felicidad, a esa búsqueda interior
que siempre los maestros asocian con nuestra naturaleza fundamental de la mente, ¿no? La naturaleza superior de la mente. Y lo que tú has comentado antes me parece muy interesante, porque quizás lo que vienen a decir es que no hace falta dar muchas vueltas, es decir, está en ti. Esa esencia íntima no está en, como tú dices, comprando aquí o esta no es, no estoy convencido, voy a otro lugar, es decir, como una búsqueda. Quizás la tradición que tiene o la cultura que en la que se halla la sociedad occidental, en la que busca fuera algo que realmente está dentro, algo como inmediato también, ¿no? Y cuando a lo mejor consigue adentrarse y no desarrollarlo, busca creyendo que esto no es, busca otra enseñanza, etcétera. Evidentemente lo que buscamos está dentro, es decir, mi concepto de felicidad para mí es mi ser, ¿no? Siempre se ha dicho que los seres humanos somos seres divinos, ¿no? Entonces el ser humano en realidad está buscando esa divinidad que está en nosotros. Pero no es tan fácil encontrarla. Es decir, parece como si fuera un laberinto, ¿no? Como llegar al centro de ese laberinto. Parece que hay caminos, métodos y sistemas para poder adentrarse en esos otros niveles de nosotros mismos y llegar al ser, ¿no? A la naturaleza superior de la mente. Entonces, para ese logro sí que es necesario tomarse un poco en serio, ¿no? Esa búsqueda y con la decisión de encontrar. Y una vez que encontremos, integrarlo. Es decir, si vamos, por ejemplo, corriendo de un maestro a otro, de una tradición a otra, de un camino a otro, y nunca integramos, nunca profundizamos, pues tampoco hacemos ese logro, ¿no? De conocer la naturaleza superior de la mente, que es el mayor regalo que puedes hacerte a ti mismo, puesto que esa es tu naturaleza y que esa es la felicidad verdadera. Y todo estaba dentro, como tú decías, Roberto. A mí me parece muy interesante también un fragmento que viene dentro del subtítulo de este capítulo, La visión, que me gustaría ahora hablar un poquito de lo que hacía referencia, que son la visión, la meditación y la acción, que se expresa son los términos con que se expresa este dossier, esta práctica del camino. Y me parece muy interesante también, antes de hablar un poquito sobre cada uno de ellos, esta referencia que se hace sobre la naturaleza de la mente. Fíjate, Salvador dice, también puede representarse la naturaleza de la mente como un espejo con 5 poderes o sabidurías distintos. Su apertura y su vastedad es la sabiduría del espacio que todo lo abarca, la matriz de la compasión. Su capacidad de reflejar con preciso detalle todo lo que se le ponga delante es la sabiduría comparable a un espejo. Su carencia fundamental de toda tendencia a favor o en contra de cualquier impresión es la sabiduría equitativa. Su capacidad para distinguir claramente los distintos fenómenos que surgen sin confundirlos en modo alguno es la sabiduría selectiva. Y su potencial de tenerlo todo ya cumplido, perfeccionado y espontáneamente presente es la sabiduría que todo lo cumple. Si te fijas, a fin de cuentas, la teorización, es decir, de una práctica que ellos realizan, no, de su experiencia, van como dando términos concretos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Quería hablarte un poco sobre el maestro interior, Roberto Carlos. Uh-huh. Porque, siendo sincero, los maestros tibetanos, que es una cultura orientada a la sabiduría y a esa búsqueda espiritual, no de iluminación, ellos vienen a decir que casi es imprescindible la presencia de un maestro físico. En realidad hablan de las enseñanzas Dzogchen, pero te dicen que sin un maestro que no lo puedes hacer, porque en realidad el ego es muy sutil y crea trampas en el camino, ¿no? Pero para sacar un poco ese tema, voy a leer un poco. Dice: cuando hemos rezado por la verdad y aspirado a ella, y la hemos anhelado durante mucho tiempo, durante muchísimas vidas, y cuando nuestro karma se purifica lo suficiente, ocurre una especie de milagro. Y ese milagro, si somos capaces de entenderlo y aprovecharlo, puede conducirnos a la eliminación definitiva de la ignorancia. El maestro interior, que ha estado siempre con nosotros, se manifiesta en forma de un maestro exterior, al que encontramos en la vida real casi como arte de magia. Ese encuentro es el más importante que puede producirse en esta vida. Es decir, habla del maestro interior. Viene a decir la importancia de que todos llevamos dentro un maestro, ¿no? Esa voz de la conciencia que nos guía, que siempre nos susurra y que nos habla, y la importancia de dejarnos de escuchar esa voz interior, ¿no? Porque es la auténtica guía. Y que si escuchamos esa voz interior, ese maestro interior, él nos va a llevar
hasta la presencia de ese maestro externo, que es una manifestación de nuestro maestro interno, para guiarnos en este camino hacia la liberación y la iluminación, ¿no? También quiero yo leer un poquito que en el capítulo de la esencia íntima hace referencia al maestro y dice: en Dzogchen el maestro presenta directamente la visión al alumno. Es precisamente lo directo de esta presentación lo que caracteriza a Dzogchen y le confiere su carácter único. También habla un poco de que lo que se transmite al alumno en la introducción es la experiencia directa de la mente de sabiduría de los Budas por medio de una bendición de un maestro que encarna una completa realización. Y ya que hablaba aquí de la visión, voy a hablar un poquito de lo que nos comentan al respecto de la visión, de este, digamos, primer término de lo que sería el Dzogchen, esta práctica del camino, esta enseñanza. Dice, ¿qué es la visión? Es nada menos que ver el estado real de las cosas tal como son. Es saber que la verdadera naturaleza de la mente es la verdadera naturaleza de todo. Es comprender que la verdadera naturaleza de nuestra mente es la verdad absoluta. También nos hace referencia a que Dudjom Rinpoche dice: la visión es la comprensión de la conciencia desnuda, dentro de la cual está contenido todo, la percepción sensorial y la existencia fenoménica, el samsara y el nirvana. Esta conciencia tiene dos aspectos: la vacuidad como aspecto absoluto y las apariencias o percepción como aspecto relativo. Evidentemente la visión es esa cuando el alumno o el discípulo se ha fusionado con la mente superior y es capaz de mantenerla durante todo el tiempo, pues todas sus percepciones surgen con la presencia de esa mente despierta, ¿no? Evidentemente ese alumno es capaz de percibir lo que es ilusorio y lo que es real, porque dentro de todas las enseñanzas nos hablan de que en realidad la naturaleza de esta vida es ilusoria. Nos hablan de que estamos como una especie de sueño, atrapados, y que para salir de ese sueño, alcanzar la iluminación, necesitamos un camino, ¿no? Pues la visión es como despertar dentro del sueño y ser capaz de ver la realidad. Y es muy llamativo, ¿no? Es muy bonito y no es tan fácil alcanzarlo, donde aquí se menciona mucho que es necesario la presencia de ese maestro, ¿no? Qué bien que pudiéramos conocer maestros de estos, ¿no? Tibetanos, que estuvieran en ese estado de iluminación y pudiéramos recibir enseñanzas de ellos, poder tocarlo. Pero bueno, a día de hoy se está llegando a Occidente, no exactamente el maestro en sí, que tiene todo, pero sí personas que han recibido distintas disciplinas, etcétera, tradiciones, y que tal y como, salvando las diferencias, tal y como se inculcaban a ese alumno, pues aquí en Occidente se están realizando. No, sin ni más lejos conocemos a uno. Sí. ¿Verdad? Evidentemente hay muchos maestros. Que es de Frederick, ¿no? De todas formas, yo te voy a mencionar un poco mi opinión particular con respecto, porque cuando leía yo este libro, que me lo leí hace muchos años, yo quedé con muchas ganas de ir al Tíbet o de conocer maestros de este tipo. Porque claro, sí, lo más importante en la vida es establecer esa conexión con tu ser y describe un poco la importancia del maestro, que por nosotros casi no podemos hacerlo, pues había como una obsesión, quería irme, quería conocer al maestro. Hoy día particularmente tengo la creencia de que evidentemente tenemos que aprender de maestros y estar con ellos, pero es muy importante escuchar la voz interior, ¿no? Ese maestro interior, porque realmente esa divinidad está presente en cada uno de nosotros. Y es muy importante que también cada uno haga su propio camino, ¿no? ¿Y qué me quería decir, Roberto? Bueno, nada, que aquí hacían referencia también a la meditación, y fíjate qué sencillo que nos comentan aquí. Dice, ¿qué es? Pues la meditación en Dzogchen, dice, sencillamente reposar sin distracciones en la visión, una vez esta se nos ha presentado, la visión que acabamos de hacer referencia, de una forma muy directa, hablándonos de respecto a la meditación. Y también se nos dice se resumen en 4 puntos que podría leer brevemente, ya que extendidamente nos hablan en este capítulo. Dice, la esencia de la práctica de la meditación en Dzogchen se resume en estos 4 puntos. Cuando el pensamiento pasado ya ha cesado y el pensamiento futuro aún no ha surgido, en ese espacio entre los dos, no hay una conciencia del instante presente, fresca, virgen, inalterada por concepto alguno ni del grosor de un pelo, una conciencia luminosa y desnuda. Bien, eso es el Rigpa.
Dice, si, sin embargo, no permanece para siempre ese estado, porque de pronto surge otro pensamiento, ¿verdad? Ese es el propio resplandor de esa Rigpa. Pero si no reconoce usted este pensamiento como lo que en realidad es, tan pronto surja, se convertirá entonces en otro pensamiento ordinario, como antes. Eso es lo que se llama la cadena de la ilusión, y es la raíz del samsara. Si es usted capaz de reconocer la verdadera naturaleza del pensamiento, nada más surgir este, y de dejarlo en paz sin seguirlo en absoluto, todos los pensamientos que van surgiendo vuelven a disolverse automáticamente en la vasta extensión de Rigpa y sus liberados. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante, ¿verdad? Es decir, si pudiéramos vivir todo el tiempo en Rigpa, en la mente superior, evidentemente cortaríamos la causa del sufrimiento, que es la ignorancia y ese continuo mental de un pensamiento tras otro, tras un sentimiento tras otro y acciones erróneas, ¿no? Que crean un karma y que crean una distorsión de nuestra energía y nos conduce al sufrimiento, que existe para corregir. Entonces, evidentemente, la forma de erradicar y cortar el sufrimiento es vivir en la naturaleza superior de nuestra mente. De ahí la importancia de encontrar un camino y dedicar tiempo a la práctica de la meditación o de esos sistemas dentro de los caminos espirituales que nos lleven a la naturaleza superior de nuestra mente, que es una de las cosas más importantes que podemos hacer con nuestra vida. Además de trabajar, tener familia, si es compatible, ¿no? con una vida normal. Pues quería ya por último hablar de lo que es la acción, de esos tres términos. Por último era la acción, visión, meditación, acción, que dice, conforme morar en el flujo de Rigpa se va convirtiendo en una realidad, empieza a impregnar la vida cotidiana y los actos del practicante y genera profunda confianza y estabilidad. Duyom Rinpoche dice al respecto, la acción es observar verdaderamente los propios pensamientos, buenos o malos, contemplar la verdadera naturaleza de cualesquiera pensamientos puedan surgir, sin examinar el pasado ni invitar al futuro, sin permitir ningún aferramiento a las experiencias de gozo ni abrumarse por las situaciones tristes. Haciendo esto, intentas alcanzar y mantener el estado de gran equilibrio, donde lo bueno y lo malo, la paz y la angustia están desprovistos de verdadera identidad. También, Salvador, ya que vamos a ir finalizando la sección de hoy, se hace referencia en este capítulo que tú conoces también sobre el cuerpo del arco iris. Yo no lo conocía, tú nos podrás hablar un poquito de él. Bueno, voy a leer una introducción y hablamos al respecto, ¿vale? Dice, el cuerpo del arco iris. Por medio de esta práctica avanzada de Dzogchen, los practicantes consumados pueden llevar su vida a un final extraordinario y triunfante. Cuando mueren, permiten que su cuerpo quede en condiciones de ser reabsorbido en la esencia luminosa de los elementos que lo crearon, y en consecuencia su cuerpo material se disuelve en luz y desaparece por completo. Este proceso se conoce con el nombre de cuerpo de arcoíris, o cuerpo de luz, porque la disolución suele ir acompañada por manifestaciones espontáneas de luz y arcoíris. Es verdaderamente... bueno, comentan aquí en el libro que el último caso, célebre último caso, fue en 1952, que fue presenciado por numerosos testigos, y hablan de lo que logró este hombre, Sonam Namgyal, y en 1952 como el último caso que se da. Es cierto que para nosotros, para mucha gente, se asemeja mucho al mito, ¿no? Es como una leyenda que de difícil comprensión, que como que no hay lógica, porque nos hablan precisamente, no es metáfora, de que el cuerpo desaparece, ¿verdad, Salvador? Claro, bueno, la primera vez que lo leí me quedé muy sorprendido, ¿no? Y ilusionado un poco también, ¿no? Por ver que este tipo de fenómenos puedan ocurrir aquí en el mundo físico en el que nos encontramos. Pues la verdad es que parece ser que existe este fenómeno, el cuerpo arcoíris, y que algunos yogis o algunos maestros espirituales o aquellos que llegaron a una profundidad y a un nivel profundo de realización, al morir, como una prueba de su realización, les ocurre esto a su cuerpo. Uh-huh. Parece que en la antigüedad era más frecuente y que últimamente es menos frecuente, porque ha habido una caída también en el desarrollo, en la potencialidad, ¿no? de las prácticas que ellos tenían. Parece ser que en el Tíbet antiguo había muchos maestros más profundos que llegaban a logros mayores y que luego a esto ha menguado, ¿no? Ha caído un poquito. Entonces es muy inspirador. Si alguna vez pudiéramos ver este fenómeno, pues sería una prueba muy interesante de tener fe y confianza en las prácticas. Desde luego, ver cómo un cuerpo se descompone en luz es algo que deja una prueba, ¿no? Y una prueba para tener confianza en las prácticas espirituales, es cierto, pero
e inspira para tomar el camino Claro. y profundizar. Pero es cierto que estamos, claro, como animales humanos que somos, estamos muy pegados, pues quizás a lo que es lo que vemos, pero realmente tenemos que creer más en lo que no vemos. Es que hay tanto que no somos capaces nosotros de ver con la capacidad que tenemos de nuestra mirada. Hay un universo completo y al igual ocurre con lo que escuchamos. Hay un determinado rango que escuchamos, otro rango que no. Claro. En la visión ocurre igual. Entonces, que no es que necesariamente tengamos que ver algo para creerlo. Porque claro, entonces no estamos perdiendo mucha realidad. Hay que creer en lo invisible, en lo que no vemos. Claro, es que en realidad esta percepción de los sentidos es una trampa. Si nos vamos a la física cuántica, ellos con sus demostraciones científicas vienen a decir que el mundo físico, es decir, el mundo que percibimos con los sentidos, es la punta del iceberg. Hoy día científicamente podemos demostrar los universos paralelos y otras realidades de la conciencia. Por lo tanto, limitarnos solo a lo que vemos y mantener un estado de dudas alto es una forma de trampa para perder también mucho tiempo. No tenemos por qué tener una fe ciega, pero sí es bueno escuchar esa voz interior de la conciencia y abrir la mente. Es fundamental. No tenemos por qué creer ciegamente, pero es bueno tener la mente abierta, porque si no, no dejamos que entre un poquito. Y si quiere acabo aquí leyéndote un pequeño texto. Venga, para finalizar. Que hablaba de la devoción, que dice: cuanto mayor la devoción, mayor será la receptividad a las enseñanzas. Cuanto mayor la receptividad a las enseñanzas, mayor oportunidad tendrán de penetrar en nuestro corazón y nuestra mente, produciendo así una transformación espiritual completa. Pues es decir, la apertura de la mente es fundamental. Si nos cerramos en creer solo las percepciones del cuerpo físico, pues estaremos atrapados en esa limitación, que es solo una pequeña parte de la realidad que existe, ¿no? Exactamente. Y soy devoto, tengo una devoción grande por la vida y todo lo que... y la maestría que hay debajo de las piedras, por decirlo de una forma, la maestría y ese maestro que está en todo. Es importante tener devoción a ese maestro interior que está presente en cada uno de nosotros. Exactamente. Y al ir atendiendo y escuchándolo, más fuerte se volverá, más consejos y mejor nos guiará. Y algún día veremos todas estas cosas de las que hablamos, ¿no? De la iluminación y de esto, de la mente superior, algún día lo veremos manifestado en nuestra vida. Porque si lo que es adentro es afuera, también lo que es afuera es adentro. Lo que el maestro se te enseña de afuera también es el maestro que llevas dentro, como tú también comentabas. No solo a través de un maestro, de una persona física, sino de experiencias. Hay algunos materiales, etcétera, sí, son maestros. La teoría es que como es adentro es afuera. También. Y cuando tú escuchas tu maestro interior que te guía, es cuando ese otro maestro físico externo va a aparecer. Bueno, Salvador, encantado de que vuelva a la sección después de la transición que hemos tenido de año, ¿no? Hemos cambiado las fecha. Vacaciones de Navidad. Ya, estamos ya en este año donde nace la estrella, que tuvimos un programa pasado en el que hablábamos de eso, del 2017. Y bueno, pues hasta aquí la sección de hoy de la vida y de la muerte. Sabiduría del budismo tibetano con Salvador Cornejo. Muchas gracias, Salvador. Pues muchas gracias, Roberto Carlos. Y hasta la próxima. Y aquí estaremos hasta la próxima vez. Un abrazo.